Hoy es 10 de marzo del 2022. Para nosotros la lección número 10, semana 5, primer semestre de 2022, curso de elementos activos, donde pues estamos viendo el diodo. Hoy vamos a completar como la parte, por así decirlo, bastante teórica del diodo, con definiendo muchas cosas de las que ya hemos visto, algunos conceptos y sobre todo introduciendo el concepto del modelo en la lección pasada. Quedamos aquí justamente en esta parte, ¿verdad? Que era un resumen del método de solución iterativo por ecuación exponencial. Por ahí lo detallé un poquito más, que le dedicamos, creo yo, bastante tiempo a ver. Y les dejé este ejercicio que no nos dio chance de ver. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Para comentar un poquito cómo se resuelve un problema de esto. Yo les dije que en términos generales todos los circuitos se podían ver como esto. ¿Por qué? Porque si uno toma un diodo, vamos para el análisis de un diodo, entre sus terminales, ¿verdad? Y uno especifica punto A y B, entonces uno puede obtener siempre una resistencia de Thevenin y una tensión de Thevenin, ¿verdad? Que hace las veces de este Vs y este R. Entonces, cualquier circuito se puede representar de esa manera. En este caso, pues hay un caso similar, digamos, hay un diodo, ¿verdad? Ustedes lo ven ahí, uno puede identificar ahí sus terminales, ¿verdad? A y B, pues para hacerle cualquier tipo de análisis. Lo que dice este problema es, en el ejercicio se muestra un diodo, ¿verdad? Los valores de resistencia son R1 y R2, 250 ohmios, y RL 500 ohmios. La fuente es de 40 miliamperios. El diodo es de silicio y debe ser tratado con su modelo exponencial y nos dan el IS 1 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Y aquí está, que es silicio. Entonces, a partir de ahí, pues se pide algún análisis y se simplifica el circuito de manera que le facilite el análisis del diodo, dibújelo y calcule los valores necesarios. La simplificación es bastante sencilla. En realidad, ¿qué puede uno aplicar ahí? Bueno, pregunta para ustedes, ¿qué puede uno aplicar ahí? ¿Qué puede hacer uno para simplificar el circuito? Y facilitar el análisis. Recuerden que la idea es llevarlo hasta acá. Si bien es cierto, yo les dije, aquí históricamente sí, por Thevenin uno puede hacerlo, pero en un circuito como este uno puede aplicar alguna otra técnica que de manera, bueno, yo que más rápido puede llegar ahí a un circuito que permita el análisis. Entonces, ¿qué puede aplicar uno ahí? Transformación de fuentes, profe. Correcto, transformación de fuentes. Muchas gracias. ¿Verdad? Transformación de fuentes es bastante útil en este caso, donde primero, esta es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, así de entrada, de manera muy sencilla, podemos convertirlo en una fuente de tensión con una resistencia y me va a quedar otra resistencia por acá, un diodo y otro por acá. Aquí tenemos ese V sub 0 que es importante chequearlo. Las resistencias van a seguir siendo de 250 ohmios. El problema está para que sea sencillo. Y esto ya no va a ser 40 miliamperes, ¿verdad? O sea, voy a multiplicar esos 40 milis por 250 ohmios, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Esa multiplicación, la tensión de fuente, pues termina siendo 40 milis por 250. Entonces nos queda una fuente de 10 voltios. ¿Ok? Entonces tenemos 10 voltios ahí. Y a partir de ahí es un circuito serie, ¿verdad? Queda muy fácil expresarlo como una fuente, una resistencia. Bueno, podemos ponerlo así para no perder
el V sub 0, ¿verdad? Que está acá. Entonces podemos decir, bueno, aquí tengo 250 más 250, 500 ohmios, 10 voltios, y aquí tengo 500 ohmios, ¿verdad? Eso porque, bueno, ahorita no sé, pero ahorita hay preguntas relacionadas con el V sub 0, pero es muy fácil ver que esto, así sin mucha cosa, ¿verdad? Termina siendo el modelo que veníamos trabajando. Esto es más o menos 10 voltios, 1 kilo ohmio, y porque son 500 más 500, ¿verdad? Y el diodo aquí de silicio. Así, con lo que ya hemos visto, ustedes ya saben de las clases anteriores. Para un circuito como este, podemos utilizar, digamos, hay que usar ¿cómo se llaman? Las ecuaciones, ¿verdad? Y si uno tiene que usar aquí la ecuación exponencial, donde la corriente del diodo es igual a IS por E a la VD sobre VT, más 1. Acá, la pregunta es, ¿podemos utilizar la aproximación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es factible utilizarlo? ¿Y por qué? ¿Es factible utilizar la aproximación? Si el aproximado, es decir, bueno, elimino eso. Profe, yo diría que sí, porque bueno, el voltaje es bastante alto comparado con Correcto, el de diodo. correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Correcto, ¿verdad? Entonces, una observación básica que no por nada insistiendo mucho en eso, ¿verdad? O sea, aquí tenemos 0.7, ¿verdad? Tenemos 0.7 voltios. O sea, sabemos que va a andar por ahí. No es exactamente, ¿verdad? Pero sabemos que va a andar por ahí. Sabemos que va a andar por ahí y que hay 10 voltios. Fijo, fijo, fijo. Se va a polarizar en directa y vamos a tener una conducción exitosa. De modo que VD pues va a ser mucho mayor que VT, ¿verdad? Entonces el exponente VD sobre VT es mucho mayor que 1, ¿verdad? Entonces podemos, pues, el estado insistiendo mucho, ¿verdad? Entonces, esa justificación es relevante. Dice el punto E, calcule el valor de la tensión y la corriente del diodo utilizando el método iterativo hasta obtener un 0% de error. Muestra el procedimiento de todas las iteraciones. Digamos, estrictamente el 0% de error no es sencillo, ¿verdad? Obtener un 0% de error. Si uno empieza a tomar todos los decimales, pero recuerden, nosotros vamos a estar trabajando primero notación ingenieril, por favor, y 2 decimales truncados. Okay. Sin redondeo, nada más cortamos en 2 decimales con notación ingenieril, ¿verdad? Entonces estamos hablando de miliamperes, microamperes, nanoamperes, etcétera, cuando aplique, ¿verdad? Entonces está bastante estandarizado. Cuando uno empieza a trabajar así, en algunos casos se llega los valores llegan a converger. Aquí, así como está, ya cuando yo puedo utilizar el circuito que les decía hace un rato, ¿verdad? Que sería esto, aquí con 1 kilo ohmio, 10 voltios, circuito estándar. Creo que ahí no hay mucho que decir, ¿verdad? O sea, trabajamos de la forma en que
que vimos en clase, ¿verdad? Necesitamos dos ecuaciones, una que viene del circuito, que es usualmente, ¿verdad? Primero proponemos un valor, que es el voltaje del diodo sub cero, ¿verdad? Ese es como el primer paso que hacemos, proponer un valor. Luego, a partir de ahí, calculamos la corriente con el circuito. Entonces, a la hora de calcular la corriente con el circuito, ¿verdad? A partir del valor bateado, lo que tenemos es, bueno, voy a poner en números de una vez, 10 menos VD, ¿verdad? En este caso, el VD sub 0, sobre 1 kilo ohm, ¿verdad? Es muy, muy sencillo. Entonces, inicialmente este VD es ¿verdad? Este es el primer valor. Luego, en un tercer paso, lo que hacemos es calcular el voltaje, ¿verdad? Entonces, el voltaje del diodo termina siendo el voltaje térmico por el logaritmo natural de la I del diodo sobre IS, donde esa I del diodo es esta, ¿verdad? Y a partir de ahí, nos devolvemos, ¿verdad? Esta se viene para acá y reinicia, ¿verdad? Entonces empiezan las iteraciones. De manera muy directa, digamos, como lo hicimos la clase pasada. No lo voy a hacer todo el procedimiento, lo que quería es que vieran el circuito, ¿verdad? Fácilmente van a llegar a los valores rápido con decimales truncados, que ya va volviendo aproximado, pero fácilmente van a llegar a los valores que se necesitan. En ese caso, ya como ya en la tercera iteración ya se llega sencillito. Entonces, déjenme ver nada más una cosa, es que aquí tengo la solución. Nada más déjenme ver si era la solución a este circuito, porque es que acciones de circuitos uno los ve exactamente iguales, pero a veces sí hay pequeñas diferencias, pues para aquello que alguien pase la tentación de copiar o algo así. Entonces nada más quiero ver que, es que no lo puse aquí, normalmente les pongo por ahí una letrilla y para saber de cuál versión era esta, no la puse, bueno, pero sí es esta. Es para darles nada más la respuesta. Entonces estamos hablando de que lo que pregunta es tensión y corriente del diodo, ¿verdad? Entonces, ID, tengo acá 9.28 y VD 716.47. Estos son miliamperes y estos son milivolts. Lo que les decía es notación de ingeniería. ¿Ok? ¿Alguna duda? El tercer punto dice, calcule la tensión de salida V sub 0. Eso es también bastante sencillo, ¿verdad? Es muy usual que uno a veces tiene que devolverse. Ya en este punto podemos escribir el circuito como una resistencia por acá, el diodo por acá y esta resistencia. Cuando lo hacemos así, esto tiene 500 ohmios, esto tiene 500 ohmios, esto sigue teniendo 10 voltios, pero ya sabemos la corriente, ¿verdad? 9.28 miliamperes. Y la tensión que están buscando es aquí, V sub 0. Entonces es muy, muy directo el asunto, ¿verdad? V sub 0 es esto. Esta aquí es la tensión que queda en esa resistencia, ¿verdad? O sea, son 9.28 milis por 500 ohms, ¿verdad? Entonces en ese caso da 4.64 voltios. Eso es un poquillo de análisis de circuitos, casi siempre por ahí viene alguna parte de análisis de circuitos y bueno, en este caso lo tenemos. Ahora dice el punto D. Calcule el porcentaje de error del modelo del diodo ideal respecto al modo exponencial. Interprete el resultado.
¿Será conveniente utilizar el modelo ideal para este caso? Justifica adecuadamente su respuesta basado en consideraciones numéricas. Si uno utilizara el modelo del diodo ideal, pues acá lo que tenemos es que podemos seguir poniendo la fuente, está usando este símbolo. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Poner la resistencia y nada más como para ubicar dónde iba el diodo, ¿verdad? El modelo del diodo ideal, recuerden, es un cortocircuito, está encendido, entonces aquí vamos a tener 1 kilo ohmio y aquí vamos a tener 10 voltios. Entonces, uno usa esto en 2 toques, ¿verdad? Esta sería la corriente del diodo, que termina siendo 10 entre 1K, entonces son 10 miliamperes. 10 miliamperes. Sumamente sencillo, ¿verdad? Si calculamos el porcentaje de error, ese porcentaje de error que está ahí, que tendríamos como el exponencial es el más exacto, ¿verdad? Entonces son 9.28 menos 10 sobre 9.28. Bueno, por 100% para que me dé porcentaje. Eso da, bueno, da un negativo. El negativo es porque el valor que consideramos como ideal o el valor más cercano, digamos, el valor de referencia es más bajo que el otro, pero eso no tiene gran incidencia, 7.71%, ¿verdad? Entonces, según el criterio que yo les había dicho, es un porcentaje de error menor al 10%. Aquí no se está diciendo otra cosa. Entonces, ok, podría utilizarse, ¿verdad? Sin embargo, siempre está el asunto, ¿verdad? De que debe considerarse perfectamente asociado algo que dijera, se está haciendo, se está trabajando un circuito de precisión, no sé, ¿verdad? Y se quiere, se necesitan cálculos, ¿verdad? O el circuito debe tener, en términos generales, una precisión de valores del 1%. Esa es ¿verdad? Puede decir que diga, necesita un porcentaje de error menor al 1%, que puede ser un requerimiento del circuito. Entonces, puede estar por ahí, ¿verdad? Luego viene esa pregunta y ahí sí, ¿verdad? Se nos hubiese caído el asunto. ¿No? 7% está bastante arriba del 1%. Ya eso depende. Recuerden que a nivel de componentes, de los componentes vienen siempre con tolerancias, ¿verdad? Entonces, a nivel de componentes, es muy usual una resistencia de no sé, ¿verdad? Un valor de R, más o menos un 10%. Eso es común. Ya son resistencias de precisión las que bajan sus valores. Ok. Y bueno, esto es un ejercicio típico. Podría venir un circuitillo un poco más elaborado de repente, donde tengan que sacar a relucir sus habilidades de análisis de circuitos, de calcular Thevenin. Nada súper complejo, pero sí podría venir algo, ¿verdad? Incluso, recuerden que si yo, fuentes de prueba y eso, ¿verdad? Tengan por ahí presente. No estoy diciendo que precisamente que vaya a venir, pero no lo descarto tampoco. ¿Ok? Ya a este punto se asume que ustedes saben hacer esos tipos de análisis. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Me puedes repetir lo que dijo antes? Hace como un segundo, no escuché. Supongo que era lo de, o sea, esto es un ejemplo, ¿verdad? Donde hay que hacer algún análisis de circuitos. Este es súper sencillo, pero que eventualmente puede venir algún análisis de circuitos donde sí haya que hacer tal vez Thevenin en estos puntos. Y no van a venir cosas súper complicadas, pero por ejemplo, sí podría venir que tengan que hacer un Thevenin, ¿verdad? Y averiguar la resistencia de Thevenin, que sería en un circuito. Bueno, esta no, ¿verdad? Porque esta está aquí. Bueno, pero bueno, con resistencia de Thevenin, ¿verdad? En los casos anteriores como ¿verdad? Resistencia de Thevenin y voltaje Thevenin.
donde incluso podría ser que tengan que usar fuentes de prueba. ¿Ok? Profe, en caso de Ujú. Thevenin, el diodo se quedaría como un circuito, cortocircuito. Depende. Si, digamos, recordando un poquillo Thevenin, ¿verdad? El circuito que sea, digamos, si yo hubiera utilizado esto, lo que uno hace es que quito el diodo, ¿verdad? Para averiguar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es un voltaje en abierto. La corriente de Norton es una corriente en corto, ¿ok? Entonces, depende. Depende, ahí van a tener que, si hay Más que dudillas, ¿verdad? todo, Que lo repasen. más que Ujú. todo para la resistencia de Thevenin, ¿no? Refiero yo. En Sí, caso de que el diodo estorbe. para la resistencia Thevenin, lo que uno hace es que, o sea, el diodo no se toma en cuenta, ¿verdad? La técnica lo que dice es apague las fuentes y calcule la resistencia equivalente. Ujú. Entonces, apagar las fuentes, por ejemplo, fuente de corrientes, dejarla en abierto, de fuente de tensión es ponerla en corto y calcular el equivalente. Y si hay dudas, uno lo que hace es que ponía la fuente de prueba, ¿verdad? En lugar del diodo, y entonces calcula el cociente tensión corriente que estaría en esa posición. Eso es lo que digo, que tienen que estar ahí atentos. Podría ser que venga algo así. O sea, no lo descarto. Lo que digo es que no lo descarto. No, tampoco lo estoy asegurando, pero puede ser que viniera algo así por aquello, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, si hay fuentes dependientes, por fuerza hay que usar una fuente de prueba. Cuando hay fuentes dependientes no se puede calcular una resistencia Thevenin solo apagando fuentes, sino que se necesita fuente de prueba, perdón. Bien. Ahora, otro método que hoy en día pues, casi que no se usa, pero el método existe, digamos, entonces lo vamos a mencionar, es por línea de carga. Eso está en el programa de curso, en lo que leí hace un rato, ¿verdad? El método por línea de carga básicamente consiste en esto. Necesito la curva del diodo, propiamente la curva del diodo, ¿verdad? La característica aquí, la curva del diodo, y establece uno, el voltaje del diodo en abierto. Esto también se llama el voltaje de open circuit, a veces, ¿verdad? Y esta es una corriente de cortocircuito, de short circuit. O sea, este de acá es en este circuito, tomar esto, ¿verdad? Y este sería el voltaje de open circuit. Que si la fuente se llama VDD, como en este caso, ¿verdad? Sería ese VDD, ¿verdad? Uno ubica eso en la gráfica. Luego, está aquí, la I de short circuit es tomar el circuito y sustituir el diodo por un corto. ¿Ok? Entonces, esto es VDD, esto es R. Entonces, la corriente que pasa por acá es I es igual a VDD sobre R. ¿Qué es eso que está ahí? En la gráfica se pone eso, se traza una línea recta y la intersección que está aquí es el punto donde va a estar operando el diodo, y entonces a partir de ahí se sacan las intersecciones con los ejes verticales, ¿verdad? De ese punto, que es la corriente del diodo y el voltaje del diodo. Eso es un método gráfico que antes se usaba mucho. Hoy en día, la verdad, por la abundancia, digamos, de máquinas de cálculo, entiéndase, calculadoras, ya no es tan usado. Antes sí había que usarlo un montón. Es un buen método, digamos. Ahí está la corriente de Norton, ¿verdad? Que es esta de aquí arriba, ¿verdad? Luego tensión de Thevenin en este otro punto. Y es un método que no requiere iterar para encontrar el punto de operación, pero sí requiere graficar con suficiente precisión. En exámenes
presenciales, eso es algo que todavía se puede evaluar mucho porque se les da en la hoja impresa, se les da el examencillo, tiran una regla, ¿verdad? Tiran la línea, buscan acá y luego tiran aquí líneas verticales, horizontales y leen el valor. Eso es un método que funciona, que está ahí, pues con la, ¿cómo se llama? La virtualidad tal vez es un poco difícil decirles que impriman una hoja o algo así, ¿verdad? Aunque hay muchos métodos gráficos, pues no todo el mundo tiene ahí. Entonces no lo vemos tanto, pero digamos, es un método que funciona. Es importante mencionarlo para encontrarlo, ¿verdad? Y obviamente, pues, digamos, la idea es que como es corriente del diodo, ¿verdad? Y siempre va a estar sobre esta gráfica. Entonces ya la gráfica existe, eso me lo da el fabricante, entonces uno debe tenerla y donde tiene que ubicarlas por donde va. Y entonces eso es un método. Debido a la virtualidad, como les digo, no es un método que vayamos a utilizar tanto, pero bueno, ahí está. Es un método válido. Entonces, para que sepan y eventualmente, pues por observación podría ser que, no sé, no lo había pensado, pero se me ocurre que se les podría dar un papel cuadriculado, ¿verdad? Con una buena cuadrícula, de manera que puedan estimar los valores, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Entonces, no tira ahí, pero es complicado, la verdad. La verdad no creo. No creo que haya algo así, pero sí es importante que conozcan el método, que lo entiendan. ¿Ok? ¿Una pregunta? Bien. Ahora, desde el inicio, este tema se llama modelo CD y modelo CA. De hecho, bueno, creo que tengo que redefinir un poquillo porque desde el inicio estamos viendo el modelo CD. La imagen ahorita es ilustrativa, luego la repito para que lo entendamos mejor. Usualmente pues hay dos modelos grandes, modelo de gran señal y modelo de pequeña señal, uno CD y uno AC se le llama. El modelo de gran señal, que es el modelo CD, es el que establece lo que se llama un punto de operación específico, un punto de operación Q, que eso viene de la palabra que es quiescent, que lo que quiere decir es como estable, estático, que no se mueve. A partir de aquí se calcula lo que se llama una resistencia estática, ya lo vamos a ver. Esto es lo que hemos estado haciendo nosotros, trabajando con el modelo de gran señal. ¿Por qué se llama de gran señal? Gran señal, bueno, grande, pequeño, todo es relativo en la vida, ¿verdad? Se llama gran señal porque la otra que se ve después es mucho más pequeña. De momento, lo que hemos visto, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En este ejemplo, esto es un modelo totalmente estático. ¿Qué es estático? Bueno, tenemos una fuente de voltaje estática que no cambia con el tiempo. Y una vez que decimos son 9.28 miliamperes, son 9.28 y punto, ¿verdad? 9.28 miliamperes y el voltaje eran 716 milivoltios. Ven que aquí está arriba de 0.7. Está de arriba de 0.7 porque el voltaje es grandecillo. Sube un poquito. Pero estos son valores estáticos, son valores CD. Se dice que entonces ahí, con los valores CD, se estableció un punto de operación. Eso es lo que llama que se estableció un punto de operación. Y eso se le llama el punto Q. Entonces, ese punto de operación es un punto quieto, por así decirlo, ¿verdad? Es lo que también se pone aquí, ¿verdad? Ese punto, ven que aquí dice Q, ese viene eso de quiescent, que es el punto Q, ¿verdad? Que el punto que me dice, ahí está el diodo en ese momento. Es una característica CD porque ahí nada está cambiando, ¿verdad? Entonces, averiguar eso es lo que se llama el modelo de gran señal. El otro modelo que tenemos que ver hoy es el de pequeña señal, que es el modelo CA, que lo que analiza es una pequeña variación alrededor del punto Q, ¿verdad? Considera el efecto solo de fuente CA. Entonces es el que dice, bueno, dice, yo sé que yo aquí tengo el punto de operación, pero entonces se pregunta, bueno, ¿y qué ocurre si yo empiezo a variar la tensión del diodo
alrededor de ese punto de operación, ¿verdad? ¿Qué pasa con la corriente? Con señales variables en el tiempo. Vean que aquí dice VD de T. No sé qué quiere decir eso en función del tiempo. Para eso, bueno, se llama modelo CA porque es una señal alterna que varía, ¿verdad? Alrededor del punto Q. Y eso, pues, es la otra parte que tenemos que chequear hoy. El modelo de pequeña señal se usa para análisis de CA, lo que se llama respuesta de frecuencia. Lo chequeamos. El modelo que ya conocemos, el modelo CD, es averiguar el voltaje VD y la corriente ID. Eso es lo que veníamos haciendo. Por eso les digo que tal vez aquí hace falta replantearlo y desde el inicio decir, esto es el modelo CD. A partir de acá se define lo que se llama la resistencia estática del diodo. ¿Qué es la resistencia estática? Una vez que yo establezco ese punto, este es el punto Q, y tiene eso. Bueno, si yo hago un cociente entre el voltaje y la corriente del diodo, ahí se define lo que se llama la resistencia estática. ¿Qué es la resistencia CD? O sea, yo ahí, es una resistencia, ¿verdad?, que se tiene, pues como dice aquí en el punto de operación, está caracterizada por su tensión y corriente, ¿verdad? Al punto se le llama, punto de polarización también se le llama, eso es lo que en inglés dicen vías. Siempre que es eso, es un valor estable que se le da a algo, ¿verdad? No a un parámetro eléctrico. Punto Q, un punto de estabilidad. Entonces, cuando tenemos eso, básicamente se puede decir que el circuito se comporta para el modelo CD o de manera CD como otra resistencia de valor RD, R mayúscula D. Esta es la otra R, ¿verdad? Y este es el VS. O sea, yo puedo en ese caso, una vez que calcule las cosas, sustituir el circuito por una resistencia. Entonces, si nos vamos al ejemplo que hicimos hace rato, este que está acá, una vez esto, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, entonces, mi resistencia del diodo es igual a 716.47 milis sobre 9.28 milis, ¿verdad? Entonces, mi resistencia CD, bueno, la resistencia CD del diodo son 716.47 entre 77.2 ohmios. Entonces, para ese caso, CD, yo puedo sustituir esto, ¿verdad? Y decir, yo tengo esto acá y tengo esto acá. Voltios, kilo ohmio y 77.2 ohmios. Y eso me va a dar una corriente desde 9.28 miliamperes, ¿verdad? Y aquí pues voy a tener los 716.47 milivoltios. Es equivalente, digamos. Es equivalente. Lo que no es equivalente es si yo cambio la fuente, ¿verdad? O si cambio la resistencia, algo de aquí, ¿verdad? Ya tendría que volver a calcular todo. Pero para el punto específico del momento CD, tenemos eso. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, eso es lo que llamamos el modelo CD. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la resistencia CD del diodo, ¿verdad? Vean que esa resistencia es el inverso de la pendiente de la curva, ¿verdad? En el punto de operación, por lo que no es constante, o sea, esa resistencia cambia. Digamos, si yo estoy en un punto ahí, entonces, ¿cómo calculo yo la resistencia? Y la calculo, esto que está aquí, esto es el VD, sobre el ID.
Esos son los valores. ¿Qué es esto? Entonces, en este punto de operación, esa es una resistencia. En este otro punto de operación sería otra resistencia. Y de hecho, si tomamos eso, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, entonces aquí yo tengo un R de diodo 1 y un R de diodo 2. Ahí se ve que es ¿cómo se llama? Un asunto de pendientes, ¿verdad? Esa R es el inverso de esta pendiente, porque la pendiente es el eje vertical sobre el eje horizontal, ¿verdad? Entonces es el inverso de esa pendiente. Entonces, esta pendiente, la pendiente de R de 1 es mayor que esta, pero como es el inverso, entonces en este caso en particular, R de 2 es mayor que R de 1. Eso es lo que tenemos ahí en cuanto a esas resistencias CD. Y eso es el modelo CD. Es el que hemos venido trabajando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí está, ¿verdad? Eso quiere decir que el diodo se puede reemplazar por una resistencia de corriente directa. Se puede poner así, eso ya lo hicimos. Ya lo presenté por ahí. También se conoce como el método de gran señal. Eso que está ahí, en inglés se le llama eso large signal. Está ahí de esa forma. Gran señal se refiere a que todas sus tensiones son CD y que son grandes en comparación con las que se van a ver luego, perdón. Y para determinar el punto de operación y por lo tanto RD, el modelo más preciso es el de ecuación de Shockley, luego sigue tensión constante, ¿verdad? El método del diodo ideal siempre va a dar 0. Ese no nos sirve mucho, ¿verdad? Porque el método del diodo ideal, VD, es igual a 0, ¿verdad? Porque se sustituye por un circuito, ¿verdad? Entonces ahí RD siempre da 0. Un valor ahí muy bueno. Por lo tanto, el análisis de gran señal de diodo ya fue cubierto, ¿verdad? Ok, ya fue cubierto. Entonces, y ya ese lo tenemos cubierto. El de modelo C, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ahora? Ver el modelo de pequeña señal. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no hacemos la usual pausita para... Profe, Sí, dígame. si digamos nos piden transformar un circuito con un diodo a un circuito de gran señal, lo único que hay que hacer es cambiar ese diodo por su resistencia equivalente. Correcto. Bueno, sí, a nivel de transformación del circuito, si le piden el valor de esa resistencia, pues sí hay que calcular, ¿verdad? Utilizando alguno de estos métodos, ¿verdad? Calcular el valor de la corriente del diodo, el voltaje del diodo para poder calcular la resistencia. Pero sí, es eso. Es eso. Totalmente. ¿La pregunta? Bien. Bueno, entonces hagamos la pausita, descansemos un poquito y ya casi seguimos para ver el modelo de pequeña señal, que es, bueno, a mi criterio, bastante interesante. Entonces, ya casi seguimos. Bien, avanzamos ahora al modelo de pequeña señal. Ya sabemos cómo establecer un punto de operación Q, ¿verdad? Lo que se llama la gran señal. Y entonces ahí cabe la pregunta, bueno, ¿cómo se comporta el diodo ante una pequeña variación de señal? En especial si es una función en el tiempo, como una señal senoidal, por ejemplo, un cos de omega t o algo así, ¿verdad? Entonces,
En estos casos, digamos, hacer análisis iterativos de tensión constante o diodo ideal no son para nada prácticos. Por ejemplo, y generalmente esto se trata de esta forma. Digamos, nosotros ya vimos cómo analizar esto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos R y aquí tenemos US. A partir de ahí, lo que obtenemos es el punto Q, punto de operación, ¿verdad? Que ya sabemos que eso significa V de obtener eso. Pero perfectamente un diodo puede tener una superposición de una fuente CD y una fuente CA. Donde aquí tenemos el VS, aquí los voltajes se van a sumar, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un VSDT, digamos, que es una señal CA, ¿verdad? Las diferenciamos por las mayúsculas constantes, la minúscula es variable en el tiempo. Y entonces tenemos esto que está aquí. ¿Cómo tratar un circuito de estos? Bueno, y este pues tiene la característica que es constante, este es variable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este puede ser esta función, así solita. Puede ser, bueno, me queda feo gráfica, pero son de ese tipo, ¿verdad? Esta otra, pues es una constante, entonces es así. Entonces, ¿qué vamos a tener en este punto? En este punto tenemos VS más VSDT. Y la gráfica, ¿cuál sería? Sería sobre la constante, ¿verdad? Vamos a tener la otra señal variable. Eso es lo que vamos a tener ahí. Entonces, el detalle es cómo se comporta el diodo. Y cómo trabajarlo. Digamos, ya eso se convierte en una función variable en el tiempo. Estar trabajando con esta función, ¿verdad? Que es una constante, digamos, K más coseno de omega t o seno de omega t, quieran verlo. Por un método iterativo es muy complicado. ¿Por qué? Porque habría que estar haciendo el cálculo para cada valor de fuente. Entonces uno debería decir, bueno, para este valor de fuente hago el método y aquí converge. Para este aquí converge, etc. Y es que, como el diodo tiene una curva exponencial, y el movimiento no lineal, ¿verdad? Entonces yo sé que a veces un pequeño, digamos, en ciertos puntos, un pequeño cambio de voltaje aquí significa un gran cambio de corriente K. Entonces no es lineal. Entonces, estar utilizando ahí iteraciones de toda la vida, ¿verdad? Complicadísimo. Entonces, se busca un acercamiento más simple, analizando la curva de diodo, y eso es lo que vamos a ver como modelo de pequeña señal. Y se llama pequeña señal por esto, que les digo, ¿verdad? El punto de operación es un punto CD, que es una constante que es grande en comparación con la señal que se le va a aplicar. La señal que se aplica siempre es una señal que es más pequeña. Por eso se llama así. Resulta que en pequeños segmentos de curva, ¿verdad? Esta es aproximadamente lineal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en pedacitos de curva, si yo analizo, por ejemplo, aquí entre A y B, no es exactamente lineal, pero vean la diferencia entre esos dos. No es lineal, eso estamos claros. Pero es aproximadamente lineal. En ese espacio pequeño, ¿verdad? Obviamente en ese espacio, si yo extiendo esta cosa, ¿verdad? Si yo digo, no, entonces si fuera lineal lo puedo extender, ¿verdad? Entonces lo agarro, lo extiendo para acá, el otro lo extiendo para allá. Entonces, ahí sí se perdió, ¿verdad? Se pierde totalmente, porque ya aquí sí hay diferencias muy grandes. Pero en pedacitos sí es lineal. Entonces yo sí podría decir, mira, esa curva en ciertos pedacitos sí es lineal, o sea, es lineal como en este pedacito es lineal, pero ya la línea tiene una pendiente diferente, también, ¿verdad? Es lineal, aquí es lineal,
etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me pongo a ver por pedacitos, o sea, en un pedacito yo podría decir, bueno, se parece a una línea recta eso, qué interesante, me parece a una línea recta. Entonces, si yo le voy a aplicar una señal muy pequeña alrededor de un punto de operación determinado, es esto, ¿verdad? Una perturbación de voltaje aplicada, ¿verdad? Pequeña. Perturbación, se dice una señal que se aplica, ¿verdad? La corriente responderá de manera aproximada, lineal, alrededor del punto Q, ¿verdad? Vamos a llamar nosotros al punto Q, vamos a decirle voltaje del diodo en Q y corriente del diodo Q. Para decir que es el valor CD de este gran señal. O sea, esto que está aquí es gran señal que ya sabemos cómo ubicar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, por fuerza necesitamos el punto Q, no hay otro. Y luego le aplicamos una perturbación, ¿verdad? Una perturbación se dice una señal que le perturba un sistema, en este caso el sistema es un diodo, así de sencillo. Le aplicamos un delta de voltaje y un delta de corriente. Usualmente esas perturbaciones se asumen simétricas alrededor del punto de operación, porque pues, pueden ser, por ejemplo, señales senoidales, podrían ser señales triangulares, podría ser alrededor de una señal cuadrada, no sé, podríamos tener algo de eso. Pero señales que se mueven simétricamente a partir del punto de operación Q, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, bueno, aquí no lo resalté. Entonces vamos a tener que esto de acá es el delta VD y esto de acá es el delta ID. Usualmente es un gráfico, ¿verdad? Y tenemos una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es VD. Entonces VD es acá, por eso aquí ¿sabe? Le ponen un signo de pregunta, ¿verdad? Porque hay que determinar ese cambio de corriente. ¿Cómo es el cambio de corriente ante el cambio de voltaje? Entonces eso es lo que vamos a ubicar. Es un exponencial y lo que vamos a, lo que queremos averiguar es el cambio de corriente, ¿verdad? En términos generales, el sistema tiene un punto de operación. Aquí tal vez, sí, aquí me hace falta nada más especificar que I de Q, entonces es IS por E a la V de Q sobre VT, ¿verdad? Siendo V de Q e I de Q los valores del punto Q, ¿verdad? Nada más lo voy a agregar en la presentación pues para que quede por ahí bonito, para establecer adecuadamente el punto de operación. Y entonces lo que vamos a hacer es que al punto Q vamos a agregar una perturbación, puede ser sumar o restar, digamos parecido, da lo mismo. Entonces ahora el voltaje va a ser el voltaje del punto Q más una perturbación, ¿verdad? Que es pues, lo que vamos a tener ahí. Vamos a tener esa perturbación. Queremos saber cómo varía. Y entonces vamos a querer averiguar cuál es la perturbación de corriente que se obtiene, o la respuesta de corriente, por así decirlo. Aquí ya empezamos a jugar, ¿verdad? Esto es una suma, ¿verdad? Entonces los podemos separar como dos exponenciales, entonces me queda I de Q sobre V y delta VD sobre VT, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, acá sí se hace una aproximación, porque la idea es trabajar con expresiones más simples. La expresión completa de la exponencial, que es complicado. Entonces resulta que si delta VD, o sea, la perturbación, es mucho menor que VT, este exponencial que está acá se puede aproximar a 1 más delta VD VT. Pueden tomar la calculadora, ¿verdad? Esto obviamente son aproximaciones que se conocen. Pueden agarrar la calculadora, ¿verdad? Para valores mucho más pequeños. Recuerden que
eso que delta OBD sea mucho menor que VT, más o menos lo que quiere decir es que delta OBD es menor por lo menos a unas 10 veces VT, al menos, ¿verdad? Entonces, si yo tomo eso, pues pueden agarrar la calculadora y pueden verificar esa aproximación ahí para valores pequeñitos, Eso por cuanto, esta es una gráfica exponencial, ¿verdad? Nace de cierto valor, ¿verdad? Así solito el exponencial nace de 1, ¿verdad? Porque e a la 0 es igual a 1. Entonces, nace aquí en 1, ¿verdad? De ahí este 1 que se pone acá. Y resulta que en un espacio muy pequeño de operación, como por acá, al puro inicio, bueno, ahí no me queda claro, ¿verdad? Es más o menos lineal. Entonces, lo pueden tomar, ¿verdad? Sabemos que VT es el voltaje térmico, que lo estamos suprimiendo como 26 milivoltios a 300 Kelvin. Entonces, uno puede agarrar la calculadora y hacerlo ahí, ¿verdad? Con 2.6 aprox. Si utilizamos esa aproximación ahí para valores pequeñitos, resulta que sustituimos, ¿verdad? En la ecuación de la ecuación anterior, que es esta que está aquí, ¿verdad? Aquí teníamos E delta VT, VD sobre VT, entonces lo sustituimos acá. Entonces se sustituye así, se distribuye eso que está ahí, ¿verdad? Entonces multiplico por 1, me queda acá. Esto lo voy a dejar aquí, me llevo todo el resto aquí al otro lado. Nos damos cuenta de algo pues, interesante, ¿verdad? ¿De qué nos damos cuenta? De que esto que está acá es lo que yo les decía que es el I de Q. Me falta poner la ecuación por ahí bonita. Entonces, esto es el I de Q. O sea, el valor de la corriente en el punto de operación. Y esto también está ahí. Yo lo puedo poner así, ¿verdad? Como los I de Q. Por lo tanto, puedo decir, bueno, sí, aquí tengo la corriente del punto de operación. Y aquí. Pero entonces, lo interesante es esto. A este punto, esto ya es una constante, el I de Q. Bueno, y este también, ¿verdad? Es una constante. ¿Por qué? Porque es el valor que yo ubiqué en la gráfica. ¿Y qué digo? Bueno, sí, estoy ahí en Q, tengo un I de Q y un V de Q. Entonces, por definición, por ser del punto Q, son un valor constante. Entonces, esos son valores constantes. Por lo tanto, cuando yo analizo la variación de corriente que tiene esto, cuando le aplico un VD, la variación me la va a dar esta parte. Esta no, porque es una constante, ¿verdad? Entonces, uno lo que observa es que el delta y D, el desvío del valor respecto a este acá, es este que está aquí. Por lo tanto, ¿verdad? Bueno, puede poner así, ¿verdad? Que IS, entonces la corriente del diodo es el valor más lo que le estoy agregando, el desgaste del valor. Entonces, el delta y D, es esto, es igual a delta VD, VT sobre I de Q. Esa observación es muy interesante, porque VT e I de Q, ambos son constantes. Entonces, delta y D es igual a una constante por delta VD. Y esto, así como está, es una relación lineal. De hecho, al ser cada una constante es una pendiente, ¿verdad? De curva, así como está. Súper sencillo. Entonces, ¿qué es lo que estoy poniendo acá, verdad? Se debe observar que con un punto de operación Q estable,
es la definición, ¿verdad? Y de Q y VT son constantes, por lo tanto yo lo puedo expresar así, que es lo que les decía hace un momento. Es posible ponerlo de esa forma. Es posible ponerlo de esa forma, la constante sería esa que está ahí. Y entonces, la corriente delta ID es una respuesta lineal al voltaje delta VD. Totalmente, ¿verdad? Es una respuesta lineal directamente. Lo cual es bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo acá? Que en ese punto, ¿verdad?, traza esa línea recta que está ahí. Y entonces, la respuesta es lineal. Ventaja de eso, las respuestas lineales son muy sencillas, ¿verdad? Son fáciles de predecir, no hay que hacer método iterativo, no hay que usar la ecuación exponencial y demás. Eso sí, tengo que montarme, por así decirlo, sobre la respuesta CD, ¿verdad? Pero una vez que yo tengo el punto Q, puedo determinar eso, saber cómo es la variación. Entonces, ante un delta V, puedo saber cómo es el delta I, ¿verdad?, el diodo. Entonces, por eso tiene los subíndices. Entonces, ahí, ¿verdad?, con esa ecuación lineal lo que se debe averiguar es la pendiente K, porque es una pendiente, ¿verdad? Si esto es una ecuación, es como un Y es igual a M por X, donde M es una pendiente. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, entonces el V de Q y I de Q no lo dan, porque de otra manera, ¿cómo lo tendremos? ¿Cuál? Los del punto de operación. I de Q, sí. Esos son los que calculamos con el iterativo de la exponencial. O sea, son el V de Q y el I de Q son los del modelo CD, de gran señal. Y esos son los que averiguamos con el problema que hicimos hace rato, ¿verdad? Que los averiguamos. Esos usualmente, o sea, casi siempre hay un problema grande, ¿verdad? Bueno, tampoco es tan grande, donde lo que se hace es precisamente averiguar eso. Nosotros hicimos este ejemplo y en este ejemplo nosotros averiguamos esto. Entonces, esto aquí son los del punto de operación. Entonces, este es el I de Q y este es el V de Q, que ya sabemos cómo averiguar. Profe, Sí, pero para en el caso de un circuito con una fuente de alterna y el offset, digamos, se apagaría la de alterna para sacar el I de Q y el U de Q. correcto, Ah, ok. correcto. Sí, tal vez ahí me hace falta afinar eso. Ahí con el ejemplo que hay uno lo ve, siempre es por superposición. Se aplica superposición y sí es correcto eso. Tal vez si no lo expresé por ahí adecuadamente. Efectivamente, digamos, cuando uno tiene un circuito así, por superposición, primero apaga la fuente CA, averigua el punto Q y después, de hecho vamos a hacer lo contrario, que va a ser apagar la fuente CD y solo hacer el análisis CA. Y sí, gracias por la observación. Es correcto, es así como se hace. Correcto, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, lo que vamos a averiguar es eso, ¿verdad? Es ese punto. Y sí, es correcto, ¿verdad? El análisis se da y involucra esa parte. Entonces, ¿qué hay que averiguar? Esa pendiente que ahorita se llama K, ¿verdad? Así como está, es una pendiente K. Si bien es cierto, bueno, no, y aquí está en realidad. K es igual al I de Q, que es una constante sobre el VT, ¿verdad? Sin embargo, hay una observación adicional que es importante tener presente antes del valor numérico, ¿verdad? También yo de aquí me puedo despejar, ¿verdad? De aquí. Y yo digo, sí, K es igual a delta ID
sobre delta VD, ¿verdad? ¿Qué es eso? Son diferencias, ¿verdad? Que si lo llevamos al límite a cero, ¿verdad? Eso es una derivada, al final de cuentas. Es una derivada de la corriente del diodo sobre el voltaje del diodo evaluada en el punto Q. Evaluada en el punto Q. Entonces, esa derivada de I D, ¿verdad? La derivada, pues, de esta curva, al final de cuentas, ¿verdad? Está acá. Y entonces, cuando yo derivo esto, la derivada es muy sencilla, porque hay que derivar respecto a VD. De hecho, aquí tengo que quitarle el Q, porque Q es una constante. Ahí sí tengo que quitarle el Q. Es nada más VD sobre VT. Tengo que quitar eso. Entonces, cuando uno deriva esto, todo es constante, ¿verdad? Y la derivada de esto es 1 sobre VT. Entonces me queda aquí. Y S es una constante y S sobre VT, ¿verdad? E por E, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Esa es la expresión, ¿verdad? Y bueno, volvemos a que este es el I de Q sobre VT, ¿verdad? Entonces, esta acá, de que es lo mismo que está aquí, ¿verdad? En realidad, volvemos al mismo resultado, pero ahora ya lo conceptualizamos en que es una pendiente, ¿verdad? Y bueno, ya había dicho que es una pendiente, pero es una pendiente de la curva, es una derivada de la curva. Ahora, como es una curva, estamos hablando de que es la pendiente de esa curva, ¿verdad? En distintos puntos. Entonces, por ejemplo, yo quiero averiguarla aquí. Quiero averiguarla aquí, quiero averiguarla aquí. La pendiente va cambiando, ¿verdad? Recuerden que la pendiente son las líneas tangentes que va teniendo ella esos puntos, ¿verdad? Es eso. Entonces, la derivada de eso, ¿verdad? Que es igual a esto, es igual al I de Q, ¿verdad? Que esto es una constante, sobre VT, que es una constante, ¿verdad? Esto es una constante. Esta es la pendiente de la curva. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que les quede claro ahí. Y esa pendiente tiene unidades de corriente sobre volts, amperes sobre volts, 1 sobre ohmio. Por lo tanto, el inverso de ella es una resistencia. Como en el caso de la CD, solo que esta se le llama resistencia de pequeña señal, resistencia dinámica o resistencia AC del diodo. Depende de donde uno vea, la llaman de maneras diferentes. Dinámica porque es la que tiene que ver con la pequeña señal, ¿verdad? Las otras pues que se entienden bien. Se suele poner con una R minúscula. Vieron que la anterior era con R mayúscula, ¿verdad? Esta es con R minúscula, D de dinámica. Y entonces es esta derivada a la menos 1. O sea, es el inverso. Evaluado siempre en el punto Q. Es importante eso de evaluado en el punto Q, porque si el punto Q está aquí, esa pendiente tiene un valor. Pero conforme me voy moviendo, esa pendiente tiene valores diferentes. Buena pregunta. Ok, entonces, esa resistencia es dinámica, ¿verdad? No es constante, depende del punto de operación. Por lo tanto, si yo establezco, por ejemplo, un punto de operación aquí, Q1, ¿verdad? Aquí no le tiré todas las líneas, pero, por ejemplo, esto es este punto de operación divide por acá, ¿verdad? Y por acá. Ahí es donde tenemos el V de Q y el I de Q. Bueno, aquí le llamé 1, ¿verdad? Q1, Q1. Pero si yo establezco otro punto de operación, el punto de operación acá pues sería este y ese. Están ahí, entonces este sería el I de Q2 y este sería el V de Q2. Y es evidente
que son pendientes diferentes, ¿verdad? Es bastante evidente que esta pendiente es más pequeña que esta pendiente es mucho más grande, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí yo indiqué que hay una RD asociada, pero la RD es el inverso, ¿verdad? Que es lo que estaba por acá. Es el inverso de esa pendiente. Entonces, cuando uno la calcula acá, ¿qué tenemos? Y esta pendiente, ¿verdad? Es más alta que esta. Esta de aquí es más grande que esta, ¿verdad? Porque está más inclinada. Pero como son los inversos, entonces R de 1 es mayor que R de 2. Y sí, lo tengo al revés. Me di cuenta ahorita que lo estaba poniendo. Es que cambié esta explicación que antes estaba bien horrible. Pero ahí siempre tengo. Es así, mayor. Estas son las cosas que corrijo. Porque son el inverso de las resistencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué notamos ahí? Que conforme se va subiendo en la curva, conforme el punto de operación sube en la curva, ¿verdad? Si yo lo ubico en partes más altas, la resistencia dinámica se hace más pequeñita. ¿Ok? Buena pregunta hasta acá. Bien. Entonces, se dice en términos prácticos generales, ¿verdad? Obviamente mucha gente ha experimentado con esto y demás, hay que tomar en cuenta eso, que esa aproximación es válida para tensiones menores a 100 milivoltios aproximadamente. Ahí lo que hay que decir es esto, entonces delta VD, lo que hay que decir ahí. Delta VD menores a 100 milivoltios. Usualmente nosotros les damos valores, digamos, para evaluación, los libros casi siempre pues trabajan con valorcitos pequeños, ¿verdad? 10 milivoltios, 20 milivoltios es lo que solemos utilizar. Ahora, no desprecien esos valores, ¿verdad? Uno podría decir, esos valores no son nada, son como de mentiritas. Bueno, recuerden que en electrónica se dice que bromeando, ¿verdad? Que tensión, arriba de 12 voltios ya es alta tensión. Siempre trabajamos con valores pequeños. Por ejemplo, un micrófono tiene salidas en unos cuantos milivoltios, ¿verdad? Uno se da por el pecho si tiene unos 5 milivoltios pico un micrófono, es un montón de señal. Siempre se trabaja con valores muy pequeños. Entonces son señales perfectamente posibles. Y ya en este análisis, digamos, si uno está en la parte dinámica, se puede sustituir el diodo por esa resistencia para la parte dinámica, ¿verdad? De ahí la observación fue muy buena, ¿verdad? Hace un momento, yo creo que voy a tener que, bueno, creo no, voy a tener que agregar lo del y la superposición, ¿verdad? Pero de hecho el ejemplo que tiene sí dice que lo haga por superposición, pero no lo puse como tal. Pero para la parte CA se puede poner así. Eso sí, para la parte CA, ¿verdad? Para esto necesitamos forzosamente haber hecho un análisis CD. ¿Por qué? Porque el análisis CD es el que me ubica el punto Q. Y a partir del punto Q es que yo puedo calcular las resistencias. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, así es como se ve precisamente pues la pequeña señal, ¿verdad? Cómo se transmite la pequeña señal. Entonces, lo primero que uno hace es establecer el punto de polarización del diodo, el punto de operación, ¿verdad? El bias point, que es el punto Q, ¿verdad? Ese es el punto y eso me lo da la pequeña, la gran señal.
Entonces establezco, esto es lo que yo llamé IDQ, los libros no lo llaman así, pero yo le puse IDQ, me parece más claro, no sé, soy medio fanático de ponerle muchos subíndices a las cosas. Y entonces, ya aquí lo que uno analiza son variaciones de señal. Esta es una señal triangular, por ejemplo. Entonces, tenemos una señal triangular que está variando alrededor del punto de operación. Entonces, aquí uno se da cuenta que para esta señal, cuando uno hace el análisis, ¿verdad? Calcula que está la pendiente, que es el 1 sobre RD, tenemos esta variación de corriente, aproximada como una línea recta. Es aproximado, no es igual, ¿verdad? Vean que aquí hay diferencias, pero la diferencia es pequeña. Y facilita mucho el cálculo. De hecho, es la manera usual en que se hacen los análisis de señal, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Se establece aquí, bueno, aquí no está indicado, pero aquí sería este es el punto Q, ¿verdad? Ese es el punto Q. Y entonces, acá tenemos la línea recta entre esos dos puntos. Ven que la línea recta es muy buena aproximación. Entonces, así se trabaja y entonces uno puede saber cómo varía la señal a la salida. Ahora, siempre está la pregunta, bueno, ¿qué ocurre si le aplico una señal mucho más grande? Si se le aplica una señal mucho más grande al diodo, en este caso, digamos que yo estoy aquí en este punto Q, pero en lugar de tener esta variación, establezco una variación que, por ejemplo, vaya desde aquí hasta, no sé, como son simétricos, ¿verdad? Hasta como por aquí. Entonces tengo lo que se llama un rango de excursión muy grande, ¿verdad? Ahora yo le aplico una señal que es como aquí, extremadamente grande. Lo que va a pasar ahí, obviamente, ¿verdad? Es que la señal se va a deformar. Entonces, porque el diodo es no lineal, ¿verdad? La curvita es no lineal. En este pedacito es aproximadamente lineal, entonces hay una deformación de la señal, pero es una deformación muy pequeña. Y podemos vivir con eso. Pero ya para una señal que varíe tanto, ¿verdad? Que puede llegar desde acá hasta y aquí. Vean, por el tipo de señal, aquí la corriente sería enorme, ¿verdad? Entonces tendríamos una señal enorme ahí. La señal simplemente se deforma. Y es algo como esta imagen que se ve acá, donde tenemos que para pequeña señal es lineal. Small signal. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Funciona muy bien. Pero si le aplicamos una señal muy grande, entramos en la región no lineal del diodo. Y entonces la señal se deforma. Vean aquí, por ejemplo, aquí lo ejemplifican ahí con algunas cosas que se deforman. Y esto es una característica no solo del diodo. Recuerden que el diodo, ahí se los he mencionado, es la base de operación del transistor también. El transistor le pasa similar. El transistor se dice que tiene región de operación lineal y región de operación no lineal. Cuando entramos en una región de operación no lineal es cuando ya la señal se deforma. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en un amplificador barato, o sea, de mala calidad, y se le sube mucho el volumen. Es que se les pone mucho volumen, ¿verdad? Y entonces cuando suena y suena distorsionado, suena feo, ese sonido feo, distorsionado, es básicamente porque en los semiconductores empezamos a operar en regiones no lineales. Y entonces hay deformaciones de señales. Si nos mantenemos en las regiones lineales, la señal se amplifica. De hecho, ven que aquí hay un caso, ya esa señal se ve amplificada. ¿Saben? Se ha amplificado. El diodo no se usa tanto para amplificar, pero el transistor sí que está basado en el diodo, después tendremos que ver eso. Pero cuando un dispositivo trabaja en sus regiones lineales, no deforma y suena bonito, así es audio, ¿verdad? Y es lo que se llama un dispositivo de alta fidelidad, ¿verdad? Que es lo en audio. Y ahora casi todo mucho viene así, pero
high fidelity, ¿verdad? Entonces eso es porque los primeros radios sonaban horrible, porque tenían regiones no lineales muy amplias. Más bien las regiones lineales eran muy cortitas, entonces siempre había deformación. Conforme se fue mejorando manufactura y demás, ahora tienen regiones lineales más amplias, y se trabajan en etapas y demás. Entonces hablamos de dispositivos de alta fidelidad, que lo que yo ingreso y se amplifica, pues se deforma un poco. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. ¿esta distorsión en grandes señales siempre se considera como ruido o hay algún tipo de aplicación para eso? Es diferente del ruido. Es que el ruido, y de hecho la pregunta es súper pertinente para diferenciarlo. El ruido se define como una señal no deseada. Entonces tenemos ruido eléctrico, ruido térmico, ¿verdad? Por lo que hemos visto con la temperatura, vibran los electrones, las cargas y demás, y eso está presente ahí y se mezcla con la señal. Eso es lo que uno escucha en un amplificador de audio cuando tiene, igual, como esos parlantes que venden así para la casa y demás. Ustedes, qué sé yo, le conectan ahí algo por cable o le conectan por Bluetooth, pero no están tocando una canción ni nada. Y le dan full volumen, ¿verdad? Al amplificador. Y uno escucha una bullilla. Ese ruido, eso sí es ruido, viene del ruido eléctrico, eso es el ruido térmico del aparato, que son las vibraciones térmicas de todo lo que está ahí, ¿verdad? Obviamente hay calidades de aparatos y aparatos que limitan el ruido térmico. Lo que pasa es que cuando yo a un amplificador le doy, o sea, cuando a un dispositivo eso le doy full volumen, le estoy dando full volumen al amplificador, amplifica también el ruido térmico que tiene. Entonces él tenía ruido térmico. Sigo sin saber cómo ocurre esto. El truco es hacerle así. No sé por qué funciona, pero funciona. Entonces, en esos casos, cuando uno hace eso, el ruido térmico, sí, el ruido térmico también se amplifica. Entonces, lo que uno escucha, como todo, hay calidades, hay trucos para disminuir eso, para que no se escuche más, pero eso es ruido. A lo que me refiero ahorita es deformación de la señal. Cuando yo amplifico una señal, yo a un sistema, yo le entrego una señal de audio, que tiene características de forma, digamos, eso ya le dice grande, digamos que esa es mi señal de audio, por decir algo, ¿verdad? Ustedes han visto, me imagino, en la tele, así señales de audio, ¿verdad? Que se mueven mucho así. Entonces, lo que es importante para que suene igual, pero más intenso, lo que es importante es la forma debe preservarse. Entonces, yo puedo tomar la señal, la hago más grande, ¿está bien? Así yo así, ¿verdad? La hago más grande, pero la forma debe ser idéntica. Siempre que yo haga eso, le aumento la intensidad, pero la forma se preserva. Cuando la forma no se preserva, hablamos de distorsión, que es diferente, que es debido al procesamiento, la señal cambió de forma. Y es lo que les digo, que le ocurre a una señal cuando trabajamos en estos codos. De hecho, digamos, un diodo tiene una región. Aquí, la región de operación es mucho más lineal. Ahí. Los transistores pasa similar. Los transistores tienen ahí unas curvas que es como así. Entonces uno trata de trabajar como por acá. Pero cuando le da uno mucha señal, empieza a trabajar aquí y ahí tenemos deformación de la señal. Entonces es diferente el concepto de distorsión de una señal, que es que se distorsiona, su forma cambia, al concepto de ruido, aunque a veces el resultado sea similar. Entonces, sí, un dispositivo barato es que distorsiona, empieza a trabajar aquí en regiones lineales, no lineales, perdón, y se oye feo. Pero, ¿de cómo se arregla eso? Con transistores que tienen regiones lineales más amplias, con más etapas de amplificación, transistores de más calidad, y todo eso vale plata, ¿verdad? Entonces, usualmente por ahí viene el término de amplificadores baratos respecto a algunos no tan baratos, ¿verdad? Y ahí es donde no hay calidad de marcas y demás. ¿Pregunta?
Bueno, y traigo un ejemplo, pero ya se cumplió el tiempo, ¿verdad? Pues ya es un ejemplo que tira circuitos, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí está. O sea, sí lo estaba considerando lo que les decía, pero no lo puse como teoría. Aquí tenemos la fuente de 5 voltios, ¿verdad? CD, y aquí una onda senoidal de 1 kilohertz, ¿verdad? Entonces dice, considere el circuito donde la fuente CD tiene tensión de 5 voltios, la fuente sea una amplitud de 10 milivoltios con frecuencia de 1 kilohertz, el IS del diodo, ¿verdad? Entonces utilizar superposición para determinar los siguientes parámetros. Entonces primero en gran señal, la corriente CD del diodo, la tensión del diodo VD, ¿verdad? Estos serían en realidad los valores con Q, la resistencia estática, superposición, entonces ahí apagamos esta y es solo eso, ¿verdad? Lo hacemos así. Y para pequeña señal, determinar la resistencia dinámica, que ya vimos cómo se hace, ¿verdad? Y la corriente sea del diodo. Hay que obtener la corriente ahí, pero eso es muy fácil con la pendiente. Pero no nos dio tiempo, ¿verdad? La idea era verlo ahorita, ¿verdad? Y luego se pide construir una gráfica que muestre el punto de operación y la variación ahí va a ser algo más o menos como se ve con algunos valores. Pero bueno, sí, sería buenísimo que lo trabajen esto, pero ya a partir del martes empezamos a ver, retomo y empezamos a ver aplicaciones del diodo, que ya ahí eso es como bastante más fácil de digerir porque ya tenemos toda la teoría del diodo como tal. Entonces ahí lo vamos a empezar a ver. Entonces con eso terminaremos hoy. No sé si tienen alguna pregunta para cerrar. Bien, si no hay preguntas, entonces nos hablamos. Nos veríamos el martes. Que pasen bonita tarde y bonito fin de semana ya prácticamente. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Oye, Hasta profe. luego. Oye, profe. Pura vida. Gracias, profe. Hasta luego. Oye, profe. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.